Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todas y todos. Nuestro primer capítulo de esa serie de vídeos que os prometimos que íbamos a hacer al respecto del desarrollo del Tribunal Iberia, que es el suplemento que estamos pues preparando en exclusiva en castellano con dos grandes autores aquí presentes y que, bueno, pues dijimos que íbamos a ir haciendo poco a poco vídeos en los que íbamos a ir desgranando toda esta información, todo este contenido, por dónde estaban yendo el desarrollo, en qué estado estamos, información que han tenido en cuenta durante la escritura del mismo y demás. Y bueno, pues este es el primero de estos capítulos que os mencionamos, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es la configuración hermética del tribunal, por qué hay tantos magos y tantas magas en el tribunal, las edades y todas estas cosas. Y bueno, también aprovecharemos para hablar un poquito de cultos mistéricos, que lo haremos ahora mismo en unos segundos, de cómo va el desarrollo del trabajo que estamos haciendo para poder sacarlo ahora en abril. Y al final del vídeo os hablaremos un poquito de en qué estado estamos de desarrollo con el Tribunal de Iberia. Pero antes de todo eso, lo más importante es, bueno, pues presentar de nuevo a Mario y a Óscar, que son los dos autores del libro. Y bueno, pues muy buenos días a ambos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y espero poder pasar un buen rato aquí y explicar algo más de Liberia. Sí, bueno, invitarte. Es que si no estuvieras, no sé, si dependiese de mí estábamos jodidos. Y también tenemos a Óscar, coautor del libro, también un gran gurú de Ars Magica, como ya nos ha demostrado en un mogollón de ocasiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Como única persona que no hace puente de esta reunión, estoy realmente contento, pero bien. No hay apenas rencor en tus palabras, efectivamente. Bueno, pues entonces es como un día más. En tu caso, a nosotros nos ha costado más porque llevamos un par de días de descanso y tal, y volver a retomar el esto, joder, Claro. ten un poco de compasión, hombre. Bien. Bueno, por supuesto, no puede faltar el agradecimiento a Vane, que está ahí en el backstage haciendo de realizadora y que hace que todo esto pues se vea tan bonito como lo vais a ver, funcione sin que se caiga, que se nos oiga bien y se nos vea bien y todo esto. Entonces, bueno, eso es un besito muy fuerte para Vane por ese inestimable trabajo que hace en cada uno de los vídeos que hacemos. Bueno, pues como hoy queremos hacer un vídeo corto, de unos 35 o 40 minutos, ya veremos hasta dónde nos vamos. Vamos a ir un poco más rápido de lo habitual, ¿vale? No me voy a extender tanto como suelo extender en las presentaciones, vamos a ir directamente a hablar un poco del estado de cultos mistéricos, que ha habido algunos aficionados que nos habéis preguntado cómo está. Bueno, pues el cultos mistéricos seguimos trabajando en ello. Aquí estos dos señores han estado escribiendo a pico y pala durante casi un mes sin parar para poder tener los textos terminados a tiempo, porque recordad que al final conseguimos desbloquear o conseguisteis desbloquear todas las recompensas y en 2 días de repente apareció un tsunami de trabajo por la puerta de la editorial que casi nos tumba, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tanto Óscar como Mario han dado todo, como siempre, y los textos están prácticamente terminados. Vale, por su parte, sigue maquetándolos y de hecho hemos aprendido un montón de cosas con esto de la maquetación prácticamente express que estamos haciendo. Y por mi parte, pues bueno, pues todas las ilustraciones ya están encargadas, por supuestísimo. Ya hemos empezado a recibir las primeras ilustraciones tanto de los personajes como de los escenarios o de las escenas de las diferentes recompensas, con lo cual vamos bien de tiempo. Estamos en el segundo tercio, empezando el segundo tercio del mes de marzo, con lo que, pues bueno, pues la verdad es que en principio, si todo va bien, a principios de abril mandaremos a imprenta, a tercera semana de abril recibiremos de imprenta y podremos empezar a enviar los paquetes, ¿vale? Así que todo apunta a que para finales de abril
bueno, pues llegaremos a tiempo, ¿vale? Sí que os pedimos un poquito de paciencia porque realmente ha habido un incremento de volumen de trabajo muy gordo, ¿vale? Quizás pequé ahí yo, fue cosa mía, de poner abril cuando tenía que haber puesto mayo para ir con un poco más de holgura. Pero bueno, nos comprometimos en abril, vamos a hacer todo lo posible para que estemos a tiempo, ¿vale? De verdad que nuestra vida ahora mismo gira prácticamente en torno a Ars Magica. Y bueno, que sepáis que sí, que seguimos avanzando, que la cosa está prácticamente terminada, que lo que es el libro en sí mismo y la primera recompensa ya están terminados, que las segundas, tercera, cuarta y quinta, todas las demás recompensas ya están escritas, en proceso de ilustración, prácticamente el 100% maquetadas, con lo cual vamos muy bien. Y ahora solo rezar al Dios que queráis que no pase nada, que colapse de nuevo nuestra vida, ¿vale? Y podamos llegar a tiempo a finales de abril, que como os digo, ese es el objetivo. No sé si queréis añadir vosotros dos algo al respecto. ¿Qué tal esa experiencia con el látigo? Ahí picando. ¡Que escribáis, malditos! Bueno, han sido semanas intensas. Yo creo que ha sido un trabajo duro, pero entre los dos, pues bueno, hemos visto, yo le he dado a Óscar lo que yo iba escribiendo, él me ha pasado lo que iba escribiendo. No voy a opinar de lo mío, pero sí voy a opinar de lo de Óscar y creo que ha quedado, vamos, muy, muy, muy bien. O sea que va a quedar estupendo. Sí, yo creo que ha sido duro, pero muy bien, ¿no? Yo me lo he pasado, en el fondo, a todo lo pasado ya. El hecho de compartir todos los textos y tal, me parece que ha redundado en que han quedado mejor. Sin duda tener a Mario ahí de árbitro y de referee para que lo detecte todos, perfecto. Y creo que está muy bien todos. Yo voy a poner en general un poco de hype. Creo que la senda de Criamon que ha hecho Mario es cojonuda. Es brutal. Hombre, es su especialidad. Si no la hace bien, no te quiero decir. No cobro nada, no. Pero en general yo creo que están todos muy chulos. Sí. A ver qué tal acaba quedando. Bueno, ya ponemos la miel en los labios. Es verdad que el mini relato que va a venir en el capítulo Merinita es... Yo cuando lo leí dije, madre mía, esto tengo que dirigirlo. Delicia, ¿verdad? Tengo que narrarlo en breve. Sí, está realmente bien. No spoileres a tus jugadores que te estarán viendo. Sí, seguramente. No nos spoileres. O no nos spoileres. Pues sí, la verdad es que yo personalmente, que siempre tengo un papel un poco más secundario en todo esto de la redacción de los textos y todo esto, yo lo único que puedo añadir a lo que han dicho es que ha sido un ejemplo de cómo trabajar en equipo. O sea, ha sido fantástico. Tanto Óscar como Mario como Vane han tenido una comunicación fantástica. Ha habido que hacer cambios en maqueta, tamaño de textos, extensiones, colocación de párrafos, tal. Y la comunicación, al final, pues bueno, pues como siempre, es fundamental y en este caso, pues los tres habéis sido un ejemplo que yo durante muchos años voy a poner en cualquier conversación que pueda. ¿No? Pues, ¿sabéis dónde realmente vi una coordinación de puta madre? Pues en el Cultos Mistéricos en el último mes de desarrollo. Así que, bueno, pues con esta pequeña mielecita en los labios que hemos puesto, tened paciencia que vamos a llegar y vamos a llegar bien y va a quedar un libro de maravilla y demás. Vamos a empezar, si queréis, ya con lo que hemos venido a hablar, que es el Tribunal de Iberia. Ese maravilloso libro que estamos desarrollando, que estabais desarrollando, y que, bueno, pues está en boca de todo el mundo ahora mismo, la verdad. Hoy vamos a hablar de la configuración hermética. ¿Qué es eso de la configuración hermética? A ver, contadme. Vale, bueno, pues el objetivo de esta pequeña charla es un poco hablar de la distribución, el por qué hay toda esta cantidad de magis y magas en el tribunal. Y un poco, pues bueno, vamos a hablar de números, vamos a hablar de fuentes y luego vamos a hablar un poco de personalidades. Entonces, en el primer vídeo, pues se habló de que había un total de 155 magis distribuidos, y magas, claro, distribuidos en 30 alianzas que estaban con vida, que habían llegado
con vida a 1220. Rita Alianzas, hablamos de todas las alianzas repartidas a lo largo de toda la geografía de la península ibérica, no solo en la parte cristiana, ¿verdad? No, claro. O sea, el Tribunal de Iberia comprende lo que es la península ibérica y parte del norte de África. Del norte de África. Parte, sí, una pequeña parte, porque, bueno, simplemente por contexto histórico nos hemos tenido que extender, aunque luego hay unas limitaciones herméticas impuestas por otros libros de la línea de Atlas que prohíben o, digamos, limitan el acceso de la orden a África. ¿Vale? Hay una serie de limitaciones que nosotros hemos contemplado y que hemos desarrollado también, pero bueno, eso es otra historia y entrará quizás, eso es, en otro capítulo. Así que yo voy a empezar con una introducción numérica del tribunal. Así que voy a ser muy rápido porque entiendo que esto puede no interesar a todo el mundo. Bueno, en primer lugar, hay varias razones del por qué nosotros hemos utilizado esa cantidad que puede parecer ingente a primera vista. De hecho, ha habido gente que lo ha comentado, que es un montón de magos. Claro, teniendo en cuenta que el Tribunal del Rin tiene 130, nosotros nos estamos desviando un poquito a la alza en nuestro perímetro, ¿vale? En nuestra área perimetral. Esto tiene varias razones. La primera, Iberia tiene muchas historias que contar y esas historias se cuentan a través precisamente de sus personalidades. Entonces, nosotros necesitábamos sacar esos vehículos, necesitamos dar vida a esos vehículos para poder narrar todas las historias que la bibliografía y el imaginario nos pedían. Entonces, necesitábamos un gran número de estas personalidades para que hicieran de transmisores. Sí, o sea, un poco que pudieran dotar de vida, entiendo, ¿no? De esas leyendas o de esos cuentos o de esos eventos que van pasando a lo largo de la historia. Eso es. ¿Verdad? Es claro, y bueno, claro, nos hemos quedado cortos, lógicamente. Pero era... Hay que dejar algo para los jugadores también, hombre. Sí, bueno, hay muchísimo para los jugadores, o sea que no todo está encarrilado. De todas maneras, hay muchas historias, hay mucho trasfondo y nosotros queríamos traerlo a la vida a través de esas personalidades. Porque al fin y al cabo el Tribunal de Iberia es básicamente un reflejo de las emociones, de los miedos, de las aspiraciones y de, digamos, los anhelos de todos sus pobladores. Entonces, vamos a encontrar muchísima descripción humana dentro del trasfondo de los habitantes del tribunal, que van a ser precisamente los vehículos, como ya he dicho, de todas esas historias. ¿Vale? Esa es la primera razón. Luego, había una razón mucho más estadística que yo, sinceramente, no sabía muy bien cómo abordar, porque la opción que teníamos era hacer un estudio de todos los tribunales escritos, tanto de cuarta como de quinta, y, digamos, hacer una extrapolación para el Tribunal de Iberia. Sin embargo... Una especie de regla 3, ¿no? Pues si en tantos hay tantos, pues el Tribunal de Iberia llegaría más o menos. Sí, eso es. Luego también, claro, había que tener en cuenta los números que proporcionan los libros de casas, donde te dice la población hermética que hay de cada casa. En fin, era entrar en un detalle y en un marco realmente encorsetado que yo en su día veía difícil, veía una solución difícil. Entonces, aquí, pues, como en tantas otras ocasiones, pues entró Óscar y me dijo, hey, Mario, es que, ¿por qué no echas un vistazo a la ISU 14 de Subrosa, donde hay un estudio de Shirley? Y entonces, pues, Óscar, pues ahí me salvó la papeleta de Iberia una vez más. En realidad utilizamos el estudio para luego desestimarlo, ¿no? Porque, sí, bueno, para quien no conozca Subrosa, que es una revista muy chula, va saliendo todavía para Ars, que es, bueno, no es oficial, pero casi. En ese número 14 que comenta Mario hay un estudio de Mark Shirley que utiliza pues todos esos números que comenta Mario dispersos por la línea de Atlas, los reúne y hace un estudio demográfico que básicamente pues repasa desde la cantidad de magos que hay, qué edades tienen, hace una extrapolación un poco
pese a que no se conocen todos los datos de los tribunales, hace una extrapolación de cuántos Magi puede haber en cada tribunal. Entonces nosotros cogimos esa base y bueno, es una base que como utiliza los manuales de referencia y los manuales ya demográficamente son poco creíbles, pues ya esa base es relativamente poco creíble. Es decir, es algo que se hablaba creo que hace poco Bueno, como guía o como Sí, primer sí. paso te sirve muy bien. Claro, Sí, es por lo decir, menos un primer... por ejemplo, creo que en el estudio habla de que un tribunal debería tener 100 Magi, más o menos. Eso es. Eso es quedarse corto. Es decir, si haces, si tomas de referencia como toma la fundación con 12 magos que lo fundan y haces pues una base muy superficial, ¿no? Rápida de cuántos aprendices puede tener un mago cada en su vida, ¿no? Al final tienes 4 magos de cada casa y 4 aprendices. Claro, De cada entonces, casa. bueno, en principio el número debería ser más alto. Es cierto que canónicamente no lo es, pero debería ser más alto probablemente. Entonces, es otro motivo por el cual, tomando como referencia esta base, pues decidimos un poco hacer un número que pareciera un poco más realista, pese a que se salga de lo que en principio es canon para armas. Sí. Y Bueno, bueno, a ver, perdóname que te interrumpa. También te voy a decir una cosa. El haber dedicado ese rato o ese tiempo, o esos días o esas semanas a investigar, a documentaros, a ver qué cantidad de Magi o Magae habría de cada casa o por lo menos en el total, ya tiene quiero decir, ya tiene su trasfondo, es decir, ya tiene su razón de ser. O sea, no habéis cogido ese 155, ¿has dicho? 150 y pico. Sí. Así aleatorio. No. Tiene una base, tiene unos cimientos. Esto está justificado por esto, por esto y por esto, que es lo que estáis explicando ahora mismo. Te quiero decir, por lo cual no lo veo tan disparatado el haber tomado ese artículo de la revista Sur Rosa. son rosas. No lo veo tan descabellado el haber tomado eso como base y a partir de ahí construir Iberia. Bueno, además, sobre todo es que lo pides, es lo que decía Mario. Es decir, además, como tiene esa riqueza tanto histórica como de argumental y narrativa, claro, llega un momento en el que decías, bueno, no voy a dejar esta historia coja por no poner una alianza más, ¿no? Claro. Que es una alianza con 2 Magi, pues yo qué sé. Es que me cuesta ahora no soltar spoilers, pero tengo ahí con Tremeres por ahí que tienen como diferentes fases y decías, claro, es que hace falta que para que esto sea coherente haya otra alianza más, ¿no? Es decir, y es eso, ¿no? Dices, bueno, oye, el mal menor es este, el mal mayor sería que la historia quedara coja las historias entretejidas quedaran mal redondeadas, ¿no? Y creo que esos son de los argumentos principales, como decía Mario. Nada más es que llevas razón. O sea, es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. O sea, mejor que sobre que no sea que falte, que es lo que se suele decir, ¿no? Entonces, sobre todo en un escenario como el de Iberia, que es tan rico, en el que habría tantísimas historias que contar, que si no llenaseis o no hubieseis llenado por lo menos pues con estas 150 magos todo lo que habéis llenado, a lo mejor sí que daría esa sensación de vacío en un momento dado. Y de eso es lo que hay que escapar, claro, efectivamente. ¿Sabes? Bueno, en cualquier caso, Shirley también arroja números de la población de por aquello del siglo XIII y también da un ratio de alumbramientos de personas con el don. Si tú aplicas si aplicas ese ratio al número de personas que él dice que había en la península ibérica, sí que sale un número aproximado a 150, ¿vale? O sea que ha sido una desviación, atendiendo un poco a un montón de variables que habéis visto. También entendemos que la península ibérica por aquel entonces era la real, una exportadora de cultura impresionante. El foco, se estaban trayendo todos los textos. Durante siglos se estaban llevando los textos de Bagdad que habían sido traducidos del griego. Es decir, todo el conocimiento de las artes liberales, todo el conocimiento de filosofía, es decir, todo el conocimiento que había en ese momento se estaba compendiando y se estaba traduciendo en Al-Ándalus y se estaba exportando, ¿vale? O sea que entendemos que eso es suficiente justificación como para que la península trabajara como imán precisamente de los eruditos y evitara esas emigraciones, ¿no?, que justificarían esa distribución de 100 magos por tribunal.
De tal Sí, claro, manera no es lo que, mismo el tribunal de Iberia que el tribunal de Novgorod, ¿no? Novgorod, ¿no? Es el tribunal que hay allí. sí, Entonces, claro, ¿por cada qué? uno Pues tiene porque, su, claro, tiene su idiosincrasia, efectivamente. eso es, tiene su trasfondo y entonces sí que considerábamos que podría servir precisamente de núcleo de atracción para que pudiera congregar un mayor número de Mavi por encima de esa media. De todas formas, lo que dice Óscar es totalmente cierto. Nos prestamos más a las necesidades narrativas del tribunal que no precisamente a ese estudio. De todas maneras, yo por terminar de decir números, nosotros hicimos una división del número de magos que hay por sus estaciones, es decir, primavera, verano, otoño, invierno y invierno profundo, que van desde pues, menores de 35, de 36 a 70, 71 a 120, 121 a 180 y mayores de 181 años. Y nos sale una distribución bastante buena, o bueno, aceptable. En el caso de primavera tendríamos un 23% de magos, verano un 34%, otoño un 32%, invierno un 9%, invierno profundo un 1% de magos. ¿Vale? La distribución de magos por los distintos reinos, el reino de Aragón es la corona de Aragón y los condados catalanes tendríamos 26 magos, en Al-Ándalus teníamos 36, en Castilla tendríamos... Perdona, que te interrumpo. Sí, En sí. todo Aragón y todo Cataluña, 26 magos. Eso es. No me parece demasiado. Es muy grande, es una extensión de terreno muy grande. Final. Sí, la distribución espacialmente está bastante bien como para que en la mayoría de los casos no haya una lucha por los recursos mágicos encarnizada. O sea que el espacio da para esa habitabilidad. Pero si no nos ponemos nerviosos, trincamos todos. Eso es. En León nos han salido 36, en Navarra 6, en Portugal 20. Teniendo en cuenta las alianzas Portugal que hay... entendemos como todo el reino de Portugal, tal y como lo conocemos ahora, ¿no? Desde la parte sur de Galicia hasta toda la costa, hasta No, el sur de porque, España. claro, el imperio almohade, es decir, la provincia almohade en el sur de Iberia, de la península, ocupaba parte del sur. Es cierto que los portugueses habían hecho ya muchos avances, habían hecho grandes conquistas. Alcázar do Sal había sido un palo tremendo para los almohades y ellos bajan mucho la frontera, pero todavía en la parte del Algarve, la parte sur de Portugal, de lo que ahora es Portugal, antiguamente pertenecía todavía al Imperio Almohade. Por dar ese pequeño contexto del tamaño de Portugal, no es como lo conocemos ahora mismo, sino que es un poco más chiquitajo. Sí, un poco más pequeños. Eso es. Entonces, ya por finalizar esto, en Aragón tendríamos 5 alianzas, Al-Ándalus 9, Castilla 5, León 6, Navarra 2, Portugal 3, lo que nos da una densidad de arriba abajo, de Aragón más o menos de 5, magos por alianza, en Al-Ándalus 4, en Castilla 6, en León 6, en Navarra 3 y en Portugal 6, tirando a 7. Y esa sería la configuración numérica del tribunal, ¿vale? Atendiendo a las razones bibliográficas y a las razones narrativas y argumentales que nos atendido. Bueno, porque soy los autores, coño, para eso lo habéis escrito. Bueno, ¿eso lo he pensado o lo he dicho? Bueno, no, en serio, ya fuera de bromas. Joder, pues vaya currazo, otra vez. Es que cada vez que abrimos el melón de Liberia, sale a la luz una currada que os habéis pegado en cualquiera de los ámbitos del libro. Y fíjate, una cosa que podría resultar tan trivial como es cuántas alianzas hay en cada sitio, pues se ve que habéis dedicado tiempo y os habéis empollado bien, ¿eh? Sí, todos los aspectos, y esto es muy importante porque, claro, define digamos, la piedra de construcción del tribunal a través de las alianzas y a través de los pobladores de las alianzas. O sea que es un punto muy, muy importante y muy delicado. Que nos llevó tiempo, claro. Claro, sí, no, pues la verdad es que tiene un aspecto maravilloso. A ver, un poquito así, ¿cuál es el que más os ha costado desarrollar de todos estos? Ya que los hemos separado por reinos, ¿de cuál de todos estos reinos es el que os ha costado más desarrollar en un momento dado? ¿O cuál es el que más complicado habéis encontrado encontrar información o llenar en un momento dado?
Pues, ¿O han sido igual de no sé. jodidos todos? Pues el reto era, creo que algo que trascendía, bueno, no sé qué opina Mario, ¿eh? Para mí el reto era conseguir que entre reinos, porque claro, en el fondo que una alianza esté en un sitio u otro es relevante, pero en el fondo ellos tienen su propia, los Magi y Magae tienen su propia sociedad y sus propias relaciones que muy a menudo trascienden fronteras de reinos. Claro. Y claro, toda esa historia interna también ignora un poco las limitaciones. Entonces, a mí lo complicado era, bueno, complicado, o en lo que había que prestar más atención era decir, bueno, ojo, tú estás haciendo aquí una alianza, yo qué sé, por ejemplo, en una de las zonas en las que bueno, esto no sé si lo hemos comentado, pero en principio nos lo dividimos un poco por zonas, luego también lo fuimos comparando todo, pero por ejemplo yo me centré en el condado de Aragón y tal. Claro, yo estaba haciendo una alianza gorda que hay allí y decía, claro, yo no solo tengo que hacer esta alianza, sino que tengo que pensar que estos tíos, que además era una de las que más historia tienen una historia detrás y han tenido toda una serie de relaciones con toda una serie de alianzas en el resto de la península y todo eso tengo que tenerlo en cuenta. O sea, no solo es que esté aquí, sino que, bueno, han tenido... Papel en el mundo también. Claro, han tenido una presencia aquí y aquí y aquí con esta alianza que tiene esta otra historia. Entonces, creo que salvo las que eran muy, muy pequeñitas, que son minoría, creo que todas tienen eso. O sea, si hubiera una red de líneas que conectar alianzas en toda la península, habría muchas líneas que irían hacia todas direcciones y creo que eso era lo realmente, no complicado, sino a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, era algo que ha estado presente toda la redacción del libro y toda la escritura, o sea, hasta las últimas revisiones, bueno, pues eso, recordar que yo incluso, pues muy al final, pues decía, hostia, no, que no me acordaba de este tío que aparece también aquí y tiene que tener, aunque sea 2 líneas, ¿no? Para que se tenga en cuenta que no se ha olvidado su participación en tal cosa, ¿no? Eso es lo realmente complicado a mí. El resto de generación, bueno, tendrías que escurrir un poco la cabeza, pero al final salían cosas. Claro, es como, hombre, imagino que el tratar las alianzas como personajes también ayuda en este juego, ¿no? O sea, en las Magica. Quiero decir que al final las alianzas son como entes propios, ¿no? Que, aunque tienen sus maguitos y sus maguitas que están haciendo sus cosas, sus propias historias relacionadas unas con otras. Y bueno, el hecho de que hayáis tenido en cuenta que a lo mejor la alianza esta que tú estabas, hablo sin tener ni idea, alianza esta que has preparado tú en Aragón ha podido tener una relación con una alianza en Al-Ándalus y que se mencione, eso también dice mucho del nivel de detalle y del nivel del desarrollo del propio tribunal, claro. Bueno, yo entrando un poquito a lo que dice Óscar, ya que ha abierto este camino, todo es un entramado muy, muy delicado en el cual existen relaciones muy finas entre las distintas personalidades y entre las distintas alianzas. No solamente, pues eso, apuntando muy bien lo que ha dicho Óscar, en ese momento, sino en su historia. Hay alianzas que tienen siglos de existencia y sus relaciones a lo largo del tiempo y cómo han ido, digamos, influenciando, para bien o para mal, sobre la política y sobre la sociedad del tribunal, están recogidas. Todo ese eco se va generando a medida que tú vas arrastrando la historia siglo tras siglo y se van vertiendo en el producto final de una alianza que ha llegado, por ejemplo, al siglo XIII y que lleva existiendo pues muchísimos lustros. Esto, pues, fue complicado, fue muy complicado porque, claro, nosotros nos dividimos el trabajo, entonces tenemos que tener en cuenta las creaciones no solamente propias, sino las creaciones ajenas. Entonces, hay mucho trabajo de revisión, mucho trabajo de supervisión por ambas partes para que lo que nosotros estamos creando en reinos vecinos, ya que, bueno, en principio la geopolítica hermética es distinta, en principio, porque, claro, siempre hay una influencia mundana a los reinos, tiene que verse recogido y tiene que verse contemplado para que todo sea consistente y tenga ese cuerpo coherencia, ¿no? Esa sensación de que está todo unido y que todo tiene relación una cosa con la otra. Eso es. Hablabas de personalidades y me has dicho y antes has comentado que querías hablar un poquito de ellas. Sí, así es. Tú dirás qué personalidades son importantes que hay que tener en cuenta en este Tribunal de Iberia. A ver. Pues vamos a ver, hay realmente, claro, hay muchas personalidades. También
decir. Bueno, que la distribución entre casas también está medida y está importante, sí. Está estudiada, sí, por supuesto. Y también se ha hecho un balance de lo que debería ser. Lógicamente hay, pues, boinas rojas con el don. Hay extremadamente pocos. Y tenemos un superávit, bueno, una demografía abundante de Smiskelania, completamente justificado porque precisamente aquí nacen los Sairs cuando se unen a la orden en el siglo X. Claro. Así que, pues bueno, hablando de personalidades, pues yo voy a... Si quieres ahondar un poco más en el tema del reparto de casas, adelante. Yo te decía los personalidades por seguir avanzando, vaya. Sí, no, me parece bien. Lo del reparto de casas es que al final son números y, bueno, creo que ya hemos dicho muchos en esta charla. O sea que, vamos, le voy a pasar el turno a Óscar, que si quiere hablar él de las personalidades que, pues, sus favoritas o de lo que tenga que decir y luego ya, pues, digo yo las mías. ¿Te parece bien, Óscar? Yo voy a decir dos. A mí hay una de Mario. En realidad ni siquiera, bueno, son personalidades, pero en realidad están muy unidas a las alianzas, ¿no? Y de hecho es un poco la alianza de la que hablaba antes, ¿no? O sea, la alianza que comentaba antes es una que está en Barcelona, es una casa Mercere, bastante y muy bueno, no sé, ahora no recuerdo exactamente si está desde el principio del tribunal, pero bueno, tiene varios siglos de historia. Y para mí, primero resultó muy interesante porque me permitió, pues, conocer un poco mejor la historia de mi ciudad, porque de labor de documentación ahí que me hizo averiguar cosas que no conocía. Y luego tiene por ahí dentro una serie de personajillos de Mercedes con el Don, que son los que cortan el bacalao y que tienen ahí, bueno, pues muchas ramificaciones con la sociedad mundana y concretamente con el tema de comercio y tal. Y tienen montado un sarao ahí dentro de Barcelona que es bastante interesante. Con un par de casas capitulares también recolocadas por ahí, y todo esto lo llevan, bueno, pues eso, un linaje, o sea, padres e hijos que forman una familia, varios de ellos con el Don, otros no, porque que son los que se convierten en boinas rojas que viajan por ahí. Y me parece que es, bueno, me parece que queda como muy adecuado, primero con lo que son la casa de los Marquere, luego con lo que es Barcelona en esa época y el tema como potencia marítima, comercial, me parece que está también como muy bien, bueno, que casa muy bien. Y luego toda una serie de relaciones con, no tanto las alianzas de Iberia, como con el resto de casas Mercere de Iberia, que hay más y que, bueno, hay ahí toda una serie de luchas de poder bastante interesantes. Y esto me lleva a la otra que iba a decir, que es la de Mario, que es una alianza que está en las Baleares, que es Ajabeba. ¿Ajabeba se llama, Mario? Sí. Bueno, no sería... Sí. No sería... sí. No sería su contrapunto, pero es otra forma en que los Mercere podrían tener una presencia importante. No es que básicamente, bueno, no sé si voy a destripar algo aquí que no debería destripar, pero es una alianza con un, como mínimo, pasado y no sé si tal vez presente pirata directamente. Entonces, piratas mediterráneos, claro que sí. Sí, bueno, no están piratas al más puro estilo pirata, pero bueno, tienen un punto ahí interesante. Y a lo largo de su historia, bueno, digamos que hay momentos en los que ese grado de piratería pues es más o menos elevado, y hay como muchas historias por ahí que creo que además son una cosa muy fresca para Ars, porque creo que es un tipo de historia, de aventura, que no es muy frecuente, ¿no? O sea, algo más pirotécnico, ¿no? O sea, no tan sesudo, sino como, no, unos tíos que desde una base en las islas, pues ellos comercian pero además también hacen sus cosas, ¿no? Y me parece que... sus cosas. Como cosa diferente... cosa castellano con el eufemismo. Sí. Como cosa diferente, me parece muy interesante, y cómo está planteada y desarrollada toda la historia de la alianza, me parece todavía más interesante. Me parece que... Y bueno, voy a dejar que Mario aquí ajustará cosas, porque seguro que estoy aquí mirando fuera de tíos en algún punto. No, pero sí, al final toda esta información va a aparecer en el libro, te quiero decir, tampoco pasa nada. Sí, pero bueno, quiero decir que yo no lo tengo tan memorizado como Mario, y a veces cuando no son mis textos a veces la cago, pero me parece muy interesante. Y me parece que el hecho de que estén además las dos alianzas relativamente tan cerca, y siendo reinos diferentes, porque claro, Baleares no... está dentro de ya lo diré,
Los almohades, sí, todavía pertenece al reino almohade en el siglo XIII. Claro, todavía lo hace más divertido, ¿no? Es decir, no es que formen parte del mismo reino, sino que son geográficamente cercanas, pero pertenecientes a los dos reinos diferentes y con dos caracteres y personalidades totalmente diferentes, y con Maggie y Magae dentro, que siendo mercaderes son también como muy diferentes entre ellos, ¿no? Entonces me parece muy chula toda La esa cara y la cruz, más o menos. Bueno, son dos caras, más que la cara de cruz, son O dos caras. sí, efectivamente. Sí. Entonces, ya está. Ahora cedo el testigo al maestro para que me corrija lo que he dicho mal, que seguro que había alguna salida. Todo perfecto, todo perfecto. Esto, bueno, hablando un poco del contexto histórico, toda la historia de Ajabeba, que en realidad es el nombre que recibe una flauta morisca, viene porque... ¿Tipo de flauta? Ajabeba. Sí, es un tipo de flauta, sí. Sí. Entonces, en el gobierno de Al-Hakam I se produjo una revuelta, la revuelta de los arrabales. Se ejecutó a una gran cantidad de cordobeses y muchos de ellos fueron, bueno, los que sobrevivieron, claro, de esa ejecución. Los que no fueron condenados a muerte fueron exiliados. Entonces se los repatrió a otras islas y demás. Y entonces empezaron, pues bueno, con su piratería, la piratería del Mediterráneo por estos musulmanes. Era bastante notable, hacía bastante inseguros los mares, dentro de, bueno, pues de la capacidad marítima que tenían, que al final era navegar bastante cerca de las costas. También dicen las fuentes que, bueno, los marinos catalanes eran los mejores del Mediterráneo, muchísimo mejores que los pisanos, que los genoveses y todas estas potencias marítimas mediterráneas. Entonces, bueno, yo, bueno, diciendo también algunas personalidades, pues bueno, que creo que son curiosas, no voy a decir mucho porque creo que merece la pena que sea descubierto mucho más adelante. Sí, además tampoco es que tengamos mucho tiempo, realmente. Pues entonces, ya me extiendo muy poco. Una alianza muy curiosa que tiene muchísima historia, que además está cogida directamente del canon, es Duresca. Duresca actúa como sede legislativa del tribunal, donde hay muchos guernicus y que tienen que lidiar con sus problemas de corrupción con respecto a la política del tribunal. Creo que Duresca está llena de historias y va a dar para muchísimo juego, porque creo que también, bueno, es una alianza que lo merece. Y si no queda mucho más tiempo, yo ya... No, sí, todavía no nos han avisado desde el pinganillo de que queda tiempo todavía, así que podemos... Yo aviso porque para ir frenando, pero todavía nos queda Perfecto. Bueno, pues Duresca es también una alianza que tiene muchísimas ramificaciones, tiene mucha influencia en lo largo del tribunal, tiene casas capitulares distribuidas por ¿Qué son las casas puntos geográficos. Sí, muy rápidamente. Las casas capitulares... He mencionado dos veces y a lo mejor hay gente que no sabe lo que son. Vaya. Vale, bueno, aparecen explicadas, yo por dar bibliografía, en alianzas, en el libro de alianzas, son, digamos, delegaciones de una alianza más grande que cede parte de su carta estatutaria a otra más pequeña. Esta más pequeña obedece a las leyes de la alianza más grande, sin embargo, tiene anexos que son específicos de su propio gobierno. Su propio gobierno, vale, muy bien. Efectivamente. Entonces, digamos que ¿Las capitulares cuentan como alianzas en el recuenteo de las 30? Por supuesto. Cuentan como alianzas y no solamente en esas 30, sino en el tribunal en sí. Entonces, estas alianzas actúan como delegadas de la casa matriz. Hay yo creo que uno de los casos más notables de toda la orden es Fengel, en el Tribunal del Rin, y su numerosísima dispersión con casas capitulares a lo largo de todo el tribunal. Pero bueno, hablando de Iberia, Duresca tiene muchísima influencia, no solamente a nivel hermético, sino también a nivel mundano. Y bueno, pues ella lucha por conseguir puestos estratégicos con la adquisición de los hospitales que están distribuidos a lo largo del Camino de Santiago. Por supuesto, en Al-Ándalus hay una alianza que actúa como
contrapeso de la balanza, también está formada por Vernicus y que, digamos, trabaja para observar de cerca los movimientos que se están produciendo en Duresca y que están afectando toda la política del tribunal. O sea que, bueno, esto es solamente un pequeño esbozo, Un esbozo, ¿no? Sí, bueno, pues lo de dejamos muchas de aquí. las historias que hay. En este pequeño roce, ¿vale? Ya seguiremos ahondando. Que bueno, se me acaba de ocurrir una idea que os tengo que comentar luego para los próximos vídeos, a ver si no se me olvida, que seguramente sí. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña. No sé si queréis añadir algo rápidamente más, urgentemente, así en última instancia. ¿No? Venga, pues entonces, más o menos, nos podemos hacer una idea de ya no solo la distribución de las alianzas y los magos y magas que hay en el Tribunal de Iberia, sino que además personalmente creo que es más importante de dónde viene, ¿vale? Y todo ese trasfondo y toda esa interrelación que tienen entre ellas, que creo que es, es que eso es una fuente inagotable de ideas para aventuras y para partidas y para campañas y para todo. O sea, ya estoy viendo eso de que estás leyendo un libro y que en cada página se te ocurren 3 aventuras. Entonces es un buen libro. Si os parece, antes de terminar, que ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, me chivan por el pinganillo, me gustaría hacer un pequeño repaso súper breve de cómo está el tribunal o cómo está el estado del libro y ya nos despedimos. Ahora mismo, Iberia, evidentemente, ya está al 99% o al 98% escrito, porque, bueno, el trabajo ya está hecho, pero luego siempre acaban saliendo algunas modificaciones, perdón, de última hora o unos añadidos de última hora. Luego nos volveremos locos y cuando hagamos el Berkami pondremos unas recompensas de la hostia de grandes de escribir, de 8.000 millones de palabras y a toda hostia. Y a toda hostia escribirlas. Pero bueno, en principio el 98% escrito, ¿vale? Aún no hemos empezado con la maqueta, porque evidentemente todavía queda la corrección, queda la revisión y demás, pero sí hemos empezado con las ilustraciones, con las portadas, o con la portada, perdón, y las características ilustraciones interiores del inicio de cada capítulo, ¿vale? O sea, ya tenemos 3 o 4 ilustraciones interiores, perdón, tenemos 2 terminadas y 3 o 4 encargadas, la portada ya está en marcha, las ilustraciones estas están en marcha y tal. Con lo cual, para que veáis que nosotros seguimos trabajando, y la verdad es que más adelante en otro de los vídeos ya os enseñaremos algunas muestras de cómo están quedando algunas ilustraciones. Estamos enseñando, por supuesto, cuando tengamos la portada, os la enseñaremos a todas y todos para que las podáis ver y podáis disfrutarla. Ya os diremos quiénes son los ilustradores, ya los presentaremos, ilustradoras y demás. Y otra cosa que también hemos empezado a trabajar es en el mapa, porque una de las cualidades o características que teníamos pensado para Iberia es hacer un mapa, que además sería una de las recompensas del mercado. ¿Vale? Es un mapa detallado, donde estarán las ubicaciones de las alianzas, las referencias que se en el libro, por supuesto toda la península ibérica y posiblemente la parte norte que mencionaba antes Mario, de África. Es un mapa hecho a mano, dibujado a mano, o sea, va a ser un mapa realmente chulo y probablemente haremos un vídeo hablando del mapa un poquito más en profundidad una vez ya lo tengamos diseñado y todo esto. Así que, como podéis ver, seguimos avanzando con Iberia. No es, a pesar de todo cultos mistéricos y demás, no hemos parado tampoco con el Iberia, hemos seguido trabajando en paralelo, porque al final luego estas cosas ya sabéis que nos pilla el toro y no nos apetece mucho que nos vuelva a pillar el toro. Así que, en fin, que seguimos trabajando con ello y iremos avanzando. Haremos más vídeos hablando pues, de esta extensión, 40-45 minutos, para seguir desgranando pues cosas del contenido del Iberia. Si queréis que hablemos de algún tema en concreto o os apetezca hablar de algo en concreto a los aficionadas y los aficionados, pues nos podéis contactar en el canal de Discord
servidor de Discord que tenemos de la editorial específico de Ars Magica, pues podemos hablar ahí, pues podéis ponernos vuestras sugerencias y bueno, pues dentro del calendario que estamos desarrollando de vídeos, pues podemos ver si podemos encajarlas o lo que sea. Y bueno, pues poco más. Creo que hemos cumplido más o menos el objetivo del tiempo. Nos dice que pichi vale. Pero bueno, es una mejora. Vamos mejorando. Ya hemos bajado en un 50% las duraciones habituales de nuestros vídeos, así que no va mal. Mario, muchísimas gracias por venir nuevamente, por dedicar este ratito con nosotros a hablar más del juego y de contarnos todo ese pozo sin fondo de sabiduría que tienes, que nuevamente me deja asombrado. De verdad, es fascinante hablar contigo. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros. Y Óscar, idem de lo mismo, macho. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Pues bueno, pues poco te puedo decir más. O sea, también otro pozo sin fondo, sin de sabiduría. Es que me voy a cansar de decirlo, yo creo. Al final no lo voy a decir más, porque lo vais a creer y va a ser no va a poder ser esto. Placer. Vale, que nos estás oyendo, pero no puedes decirnos. Gracias de nuevo a ti también por hacer que todo esto encaje. Un besito muy fuerte. Y, por supuesto, muchas gracias a todas y todos los que nos habéis soportado durante este ratito. Volveremos con el próximo vídeo dentro de unas semanas y, por supuesto, podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra página web www.locubierta.com, el canal de información general, que es info@locubierta.com. También podéis contactar con nosotros si tenéis alguna cosa que comentarnos o lo que sea. Dentro de nada, insisto, seguimos avanzando. Dentro de nada, empezaremos dentro de un mes o un poco menos, empezaremos a mandar paquetes del Cultos Mistéricos que seguimos trabajando. Y nada más. De nuevo, muchas gracias. Os vemos dentro de unas semanas y, bueno, pues hasta pronto. Un beso a todos. O... Hasta luego.